todos, o buenas tardes o buenas noches, doctor Julio Martínez, y vamos a tener hoy nuestro repaso para el 9 de mayo en el área de clínicas, repaso de reválida en español, USMLE, paso 1, step 1, el que usualmente se ofrece en Puerto Rico en castellano, en español. Y hoy tenemos 6 preguntas de cardiología, en lugar de 5, tenemos una de bono. Y estas preguntas, como he dicho anteriormente, estas preguntas son preguntas basadas en los primeros 2 estudios suyos en la Escuela de Medicina. Y son combinadas, las preguntas pueden tener una combinación de anatomía, fisiología, bioquímica, farmacología, embriología, como veremos en esta serie de preguntas. En la primera pregunta, una mujer de 64 años con antecedentes de diabetes, hipertensión e insuficiencia cardíaca congestiva fue llevada a urgencias tras quejarse de un dolor en la de cabeza y visión borrosa, y se le detectó una presión arterial de 220 sobre 95, 220 sobre 95. Usted, el médico residente que la atendió, quiso tratarla con un fármaco X, pero su jefe, su supervisor, el médico tratante, rechazó esta opción debido a su tendencia a causar taquicardia compensatoria y además exacerbar la retención de líquidos, así como su potencial para causar un síndrome similar al lupus, debido con su uso prolongado. La pregunta del examen sería, ¿cuál es el mecanismo de acción del fármaco X? A. Bloquea los canales de calcio. B. Disminuye la producción de GMPC. C. Aumenta la producción de GMPC, que es el opuesto a la alternativa B. D. Inhibe la enzima convertidora de angiotensina. E. Inhibe la anhidrasa carbónica. O F. GMP es guanosina monofosfata cíclica. La contestación correcta en esta pregunta, el fármaco aumenta la producción de GMPC. Y el fármaco en particular es hidralacina. Y la hidralacina es un vasodilatador que se utiliza para tratar la hipertensión esencial, la essential hypertension y la insuficiencia cardíaca. Y aunque su uso es poco frecuente hoy en día, actúa aumentando los niveles de GMPC, lo que provoca una relajación del músculo liso. Y el efecto es mayor en las arteriolas que en las venas, lo que provoca una reducción de la poscarga. Y eso es lo que hace la pregunta correcta. La respuesta A es incorrecta porque ese sería el mecanismo de un bloqueador de los canales de calcio, un calcium channel blocker. Y en ese renglón cae la nifedipina, no la hidralacina. De hecho, vamos a hablar de la nifedipina dentro de unos minutos. La respuesta B es incorrecta. La hidralacina actúa aumentando el GMPC, no disminuyéndolo. La respuesta D es incorrecta porque ese es el mecanismo de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina ACE inhibitor, no la hidralacina. La E, ese es el mecanismo de acetazolamida, no la hidralacina. Y la F es el mecanismo, es hidrochlorothiazide, hidroclorotiazida, la cual actúa en el túbulo distal temprano del riñón. La segunda pregunta del día. Los inhibidores de las 3-hidroxil-3-metilglutaril coenzima A, HMGCoA, reductasa, comúnmente conocida como estatinas, yo tomo estatinas,
son los fármacos más eficaces disponibles para reducir los niveles de colesterol LDL. Las estatinas causan varios efectos secundarios al inhibir el paso limitante de la velocidad de síntesis hepática del colesterol. La pregunta sería, ¿cuál es el principal efecto de las estatinas sobre los hepatocitos? A. Disminución de la producción hepática de colesterol LDL. B. Disminución de la producción de triglicéridos. C. Disminución de los receptores de colesterol LDL de la superficie celular. D. Aumento en la producción de colesterol HDL. O E. Aumento de los receptores de colesterol LDL. La opción C y la opción D son opuestas. La C disminuye los receptores del colesterol LDL de la superficie celular y la E aumenta los receptores de colesterol LDL de la superficie celular, que por sí la E. La inhibición de la síntesis de colesterol de nuevo produce una reducción de las concentraciones intrahepáticas del colesterol. Y eso va a estimular a los hepatocitos a regular positivamente los receptores superficiales de colesterol, LDL, y esto a su vez facilita la eliminación del colesterol LDL de la circulación. Aparte de eso, los circulantes del colesterol LDL, incluidos los remanentes de colesterol VLDL, se eliminan de forma más rápida de la circulación debido a su reconocimiento cruzado con los receptores hepáticos de colesterol LDL. La respuesta A es incorrecta, aunque sí es cierto, las estatinas disminuyen la síntesis hepática de colesterol, pero no tienen un efecto directo sobre la producción de colesterol LDL. Al igual que la B es incorrecta, las estatinas solo reducen levemente las concentraciones plasma. La respuesta C es incorrecta, las estatinas causan una regulación positiva no negativa de los receptores superficiales de colesterol LDL. Y la respuesta D, las estatinas aumentar directamente la producción de colesterol HDL. Aunque tienen y pueden tener un efecto leve beneficioso sobre el colesterol HDL en algunos pacientes, pero no es un resultado que se puede decir que sea consistente. Otra pregunta. Perdón. Un niño de 2 años, es una área de pediatría, yo diría, es llevado a la clínica por sus padres porque tiene ataques repentinos de cianosis. Solo mejoran poniéndose en cuclillas. Lo refieren a un cardiólogo y este cardiólogo les informa a los padres que el ventrículo derecho del niño es anormalmente grande. ¿Cuál de las siguientes alternativas sería la causa más probable del defecto cardíaco de este niño? Alternativa A, desplazamiento anterosuperior del tabique infundibular. O alternativa B, cabalgamiento aórtico. Alternativa C, conducto arterioso persistente. Alternativa E, estenosis pulmonar. O la alternativa E, un defecto del tabique ventricular, el VSD, un ventricular septal defect. Pero aquí la alternativa correcta, fíjense que los otros son componentes de lo que vamos a discutir, de la condición que vamos a discutir. La contestación correcta es la A, el desplazamiento anterosuperior del tabique infundibular. Porque el niño está sufriendo de la tetralogía de Fallot, Tetralogy of Fallot, que se define por la combinación de síntomas de comunicación interventricular, cabalgamiento aórtico, estenosis pulmonar e hipertrofia ventricular derecha, pero la causa de estas anomalías es un desplazamiento anterosuperior del tabique infundibular durante el desarrollo embriónico. Esto es una pregunta de embriología. Y estos pacientes con la tetralogía de Fallot aprenden a agacharse durante los episodios de cianosis, lo que comprime las arterias femorales y por lo tanto disminuye el cortocircuito de derecha a izquierda. Es como una especie de mecanismo de defensa. La B, cabalgamiento aórtico, es uno de los 4 componentes de la tetralogía de Fallot.
conducto arterioso persistente no es la causa de la tetralogía de Fallot. De hecho, un conducto arterioso persistente va a proteger a los pacientes con tetralogía de Fallot porque hace que parte de la sangre no oxigenada de la aorta superior regrese a la arteria pulmonar para oxigenarse. La D. Pulmonar, al igual que la B, es una de las 4 manifestaciones de la tetralogía de Fallot. Y en la alternativa E, el VSD, Ventricular Septal Defect, es una de las 4 manifestaciones también de la tetralogía de Fallot, no es la causa. La próxima pregunta. Un hombre de 50 años acude al servicio de urgencias por dolor torácico substernal que comenzó hace 4 horas. Fíjense, 4 horas. Y el dolor se está agravando. Tras un examen médico exhaustivo, se le diagnostica un infarto agudo al miocardio. Y esto ustedes lo van a ver todos los días en la sala de emergencia. Estoy asumiendo que ya muchos de ustedes están en la fase clínica o han estado en fase clínica, dependiendo de dónde hayan cursado sus estudios de medicina. ¿Cuál de las siguientes elevaciones en las pruebas de laboratorio es más específica de un infarto miocardio? ¿Cuál prueba de laboratorio es más específica? No sensitiva, específica. A. AST, alanina aminotransferasa. No, mentira, ALT, alanina aminotransferasa. B. Aspartato aminotransferasas, AST. C. Fracción MB de la creatina quinasa, o sea, CKMB, CKMB. D. Lactato deshidrogenasa. O E. Troponina 1. La contestación correcta es la troponina 1. Y esto es una proteína que se encuentra a lo largo de los sarcómeros y ayuda a la contracción muscular. Ahora, cuando hay una lesión muscular, la troponina se filtra al suero. Y vamos a ver diferentes fracciones mostrando diferentes especificidades para cada tejido. Y específicamente en el tejido cardíaco se ha demostrado que la troponina 1 es más específica e igual o más sensible que las enzimas cardíacas CKMB. En realidad usamos las dos. Pero la pregunta nos pide que sepamos cuál es la más específica. La respuesta A es incorrecta. La alanina aminotransferasa se encuentra principalmente en el hígado. Así que por lo tanto va a ser un marcador específico de daño hepático. Aparte de que las elevaciones de ALT no se asocian con un infarto al miocardio. La B, la AST, la aspartato aminotransferasa, esa es una enzima que se encuentra en el corazón, ¿cierto? El hígado, y el músculo esquelético. Así que su elevación no es específica de daños a esos tejidos. Y aunque comúnmente va a encontrarse elevada en el contexto de una enfermedad hepática, los niveles de AST de por sí alcanzan su punto máximo alrededor del segundo día después de un infarto miocardio. Y la premisa de la pregunta, si mal no recuerdo, decía que este individuo llevaba apenas 4 horas con estos síntomas. La respuesta C. La creatina quinasa, el CKMB, se encuentra en la membrana mitocondrial interna, al igual que en las miofibrillas, el citoplasma celular, y cataliza la producción de ATP. Y se va a liberar durante la lesión del músculo esquelético o del músculo cardíaco o lesión cerebral. En este caso específico se produce una infiltración de neutrófilos y la fibra muscular cardíaca se lisa, pierde las estrías. Y cuando tenemos estos hallazgos, van a ser consistentes con un infarto agudo del miocardio ocurrido hace, y aquí está el problema con esta alternativa, hace por lo menos 3 días atrás.
porque durante un infarto agudo al miocardio las elevaciones séricas más específicas se observan en la CKMB y la troponina 1, pero de estas dos se ha demostrado que la troponina 1 es más específica e igual o más sensible que la CKMB. Así que la troponina sigue siendo la mejor alternativa entre las, si tienes que escoger en esta pregunta entre la troponina 1 y la CKMB, troponina 1 va a ser tu mejor respuesta. La respuesta D, el lactato deshidrogenasa, LDH, es una enzima presente en muchos tejidos del organismo y es un marcador bien útil para la enfermedad hepática, al igual que el infarto miocardio y la hemólisis, pero no es específica para ningún tejido en particular. Antes de la detección del CKMB por lesión cardíaca y la troponina 1, sin embargo, era la prueba de elección para diagnosticar un infarto al miocardio. Sin embargo, eso quedó atrás. Ya no es así. Nuestra quinta pregunta. Una mujer de 56 años acude a urgencias con mareos y dolor de cabeza, con una presión arterial de 210 sobre 140. Esto es una emergencia. Actualmente no toma ningún medicamento y no ha consultado al médico en varios años. De hecho, tú eres el médico que ella ha visto por primera vez en varios años. Así que tú decides tratar su hipertensión con urgencia. Entonces, la pregunta que te vamos a hacer es, ¿cuál de los siguientes medicamentos está contraindicado contra el paciente? No cuál de los siguientes medicamentos se podría usar en el paciente, sino que cuál de los siguientes medicamentos sería contraindicado, que tú no usarías. A, el diltiazem intravenoso, eso que abajo el renglón de los benzodiazepinos. B, la betalol intravenoso. C, metoprolol intravenoso. B, captopril oral. O E, nifedipino sublingual. ¿Y se acuerdan que mencionamos nifedipino en la primera pregunta? Y aquí va a ser la pregunta correcta. ¿Cuál de estos medicamentos es contraindicado? Tú no usarías. Puedes usar el diltiazem, porque es un bloqueador de los canales de calcio de clase de tipo benzodiazepina y reduce demanda cardíaca y también causa vasodilatación. Así que no está con la contestación correcta. El nifepidino es un bloqueador de los canales de calcio de la clase de las dihidropiridinas, que podría utilizarse para el control a largo plazo de la hipertensión, no es una emergencia. Esto es un caso de emergencia hipertensiva. Así que el nifedipidino administrado por vía sublingual no puede causar fluctuaciones peligrosas también en la presión arterial, que van a ser entonces más difíciles de corregir en la emergencia. ¿Me siguen? Va a ser más difícil controlarlo y puede llevar a efectos más adversos. Alternativa B, ya yo mencioné por qué el DXM se puede usar. El abetalol, claro, es un bloqueador alfa y beta combinado. Es un combined alpha beta blocker que tiene efectos sobre ambos receptores. Puedes usarlo. Máxime, lo puedes usar en una situación hipertensiva como una opción de tratamiento de emergencia. No está contraindicado en el paciente. La pregunta lo que quiere decir, la pregunta es, ¿cuál de estos medicamentos no es el más indicado? ¿Cuál es el contraindicado? El metoprolol es un beta blocker, un bloqueador beta para tratar angina de pecho, reduce la frecuencia cardíaca, la contractilidad y va a reducir también la demanda metabólica del miocardio. Se puede usar, claro, se puede a menudo utilizar para controlar la hipertensión, si es que no está contraindicado en el paciente. El captopril igual es un inhibidor de la ACE, es un ACE inhibitor, inhibidor de la SA, se utiliza para controlar la hipertensión crónica. Desde luego que puedo usarla. Y es, de hecho, especialmente útil para pacientes con signos de enfermedad renal.
y puede ralentizar la progresión del daño renal. Así que no está contraindicado en el paciente. Pregunta de bono hoy, la sexta pregunta. Usualmente cubrimos 5. 6. Un hombre de 64 años acude a urgencias por dolor torácico. Se le hace un EKG, un electrocardiograma, y el electrocardiograma muestra un infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Esto es algo que ustedes ya tal vez han visto mientras estaban haciendo sus rotaciones clínicas en la sala de emergencia o en cardiología. Así es que el EKG clásico muestra un infarto del miocardio con elevación del segmento ST en las derivaciones posteriores. Tras el tratamiento inicial, lo ingresamos en la unidad de cuidados intensivos para monitorearlo, monitorización, y al quinto día de hospitalización experimenta disnea e hipertensión de inicio repentino. Le hacemos entonces un ecocardiograma y encontramos insuficiencia mitral grave. Aquí se rompió algo. ¿Qué vaso oclusivo es responsable de estos hallazgos? A. Anterior izquierda. B. La arteria circunfleja izquierda. C. La arteria marginal izquierda. D. La arteria descendiente posterior. E. La arteria marginal derecha. Y la contestación correcta aquí es la arteria descendiente posterior. Es una pregunta de anatomía. El paciente lo más seguro sufrió insuficiencia mitral aguda secundaria a la rotura del músculo papilar posterior. Y los músculos papilares anteriores y posteriores anclan las cuerdas tendinosas. Parece un paracaídas, de hecho. Lo que impide que las cúspides de la válvula mitral se introduzcan en la aurícula izquierda. Cuando tú tienes una oclusión de la arteria descendiente posterior, esto puede provocar un infarto al músculo papilar posterior y su posterior rotura varios días después, como en este caso. Los pacientes presentan edema pulmonar, pulmonary edema, PE, de aparición repentina, sudden pulmonary edema, y con frecuencia shock cardiogénico, cardiogenic shock. El músculo papilar anterior recibe la irrigación tanto de la arteria descendiente como anterior, como la arteria descendiente anterior izquierda, perdón, al igual que la arteria circunfleja izquierda. Esto es lo que llaman una doble irrigación, y debido a esta doble irrigación sanguínea, el músculo papilar anterior tiene menos posibilidades de romperse después de un infarto miocardio. Aparte de eso, el infarto de miocardio inicial del paciente afectó la cara posterior del miocardio. Alternativa B. Es incorrecta porque el músculo papilar anterior recibe irrigación tanto de la arteria descendiente anterior izquierda como de la arteria circunfleja izquierda. Y por eso es que la alternativa B no es correcta. Estamos resumiendo. La respuesta C no es correcta porque la arteria marginal izquierda, que también se llama obtusa, es una rama de la arteria circunfleja izquierda, lo cual sigue el borde izquierdo del corazón para irrigar. ¿Quién? Si sigue el borde izquierdo del corazón, ¿a quién va a irrigar? Al ventrículo izquierdo. La respuesta E es incorrecta. La arteria marginal derecha sigue el borde inferior del corazón. La arteria marginal derecha va a seguir ¿qué? El borde inferior del corazón y va a irrigar el ventrículo derecho. Así que la C sigue el borde izquierdo del corazón para irrigar el ventrículo izquierdo, que esa es la arteria marginal izquierda, y la otra arteria, la arteria marginal derecha, pues en el lado derecho, va a seguir el borde inferior del corazón y va a irrigar el ventrículo derecho. Con eso terminamos nuestra sesión de hoy. La próxima semana vamos a cubrir 5 preguntas en el área de bioquímica. Me han enviado correos pidiéndonos que cubramos bioquímica.
La bioquímica es una de las áreas más difíciles en las ciencias básicas y las más complejas también, y que muchos estudiantes presentan dificultad. Así que vamos a tener un repaso la semana que viene con nuestras preguntas clínicas orientadas a las ciencias básicas del USMLE Paso 1, la reválida criolla en español que se administra en Puerto Rico. La semana que viene vamos a cubrir bioquímica. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y hasta la próxima semana, que sería en mayo 16.